¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. No os olvidéis de darle like a este vídeo y suscribiros para no perderos nada de contenido en mi canal, porque se vienen unas cosas increíbles. Y si ya me conocéis, bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y es el tema de la cultura, de las diferencias culturales y de esas cosas que cuando viajamos a otro país decimos: ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y dónde he venido? En este vídeo voy a comentar las cosas raras, tradiciones, costumbres, cosas que hacemos en España que resultan muy raras a ojos de cualquier extranjero. En mi caso, yo soy profesora de español y he enseñado español a muchísimos alumnos de todo el mundo, pero sobre todo he tenido muchos alumnos de Croacia, donde estuve viviendo un año, y ahora muchísimos alumnos de Polonia, que es donde vivo actualmente. Con esto quiero decir que todo lo que voy a comentar es porque son cosas que a lo mejor yo daba por hecho, las llevaba a clase y de repente mis alumnos pálidos. ¿Dónde me he metido? ¿Esto es España? Entonces sé 100% que son cosas raras, que son diferentes y que llaman mucho la atención, para bien o para mal. Ahora sí, vamos con el vídeo. La primera cosa que llama muchísimo la atención de los extranjeros cuando ellos viajan a España, ven inmersos en un grupo de españoles. ¿Qué es lo primero que ven? Uno, que nos tocamos muchísimo. Cada vez que vemos a alguien, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Dame un abrazo. Todo el rato nos estamos tocando. Y segunda cosa, nos damos 2 besos. Da igual si nos conocemos, si no nos conocemos, si es la primera vez que nos vemos, nos vamos a dar 2 besos. En España así somos. Y eso a los extranjeros les parece muy raro, porque el hecho de que seamos desconocidos para ellos choca mucho con la idea de que nos tomemos esa libertad para darnos 2 besos. Ellos no lo entienden, por lo general. Reservan, por ejemplo en el caso de los polacos, los besos para los familiares o amigos más íntimos, pero no para cualquiera. Otra cosa que les sorprende mucho cuando ellos viajan a España es que normalmente ellos, después de comer, les apetece dar una vuelta por el centro de las ciudades, comprar algo, y que se encuentran en España, verano, 40 grados, en la calle, tiendas cerradas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mítica y ya famosísima siesta. Y la siesta española significa que se está durmiendo o no estar durmiendo, pero las tiendas en verano están cerradas. Esto, para los extranjeros que me veis, tiene una explicación muy clara. Debido al calor y a la temperatura que hace, es imposible o casi imposible hacer cosas, y por eso los españoles nos tomamos esa pausa hasta que la temperatura se vuelve algo más manejable. Así que si decidís ir a España y veis entre 2, 3 hasta 5 las tiendas están cerradas, no os preocupéis, es que es el horario de siesta porque hace mucho calor. ¿Y a dónde vais a las 3? Quedaos, dormiros, hacer otra cosa, que hace mucho calor. Otra cosa súper sorprendente para la mayoría de los extranjeros, y es que cuando nace un niño mantiene los 2 apellidos, primero el de nuestro padre y el segundo el de nuestra madre. Aunque esto ahora hay leyes donde se puede modificar, poner de la madre delante, del padre detrás, en fin, esto personalizarlo a tu gusto. Esto no pasa en otros países, al menos en Europa. Es algo muy raro y que les sorprende muchísimo cuando ven que una persona española tiene 2 apellidos, sobre todo a nivel burocrático, porque yo he tenido de verdad tremendos dolores de cabeza cuando he ido a completar papeles. Siempre te piden nombre, apellido. En mi caso, lo que hacen es que creen que mi segundo apellido es mi segundo nombre, y nada de eso. Es algo muy diferente y a lo que no están desde luego acostumbrados. Otra cosa muy rara y muy nueva para ellos es la baraja española. En este caso hablo de Polonia. Ellos no tienen otra baraja que no sea la del póker o estas cartas americanas. Cuando en clase tú les muestras las cartas de la baraja española, ellos flipan. ¿Por qué? ¿Los españoles tenéis una versión de todo? Y sí, tenemos una baraja española. Otro problema cuando viajan a España es el que se encuentran en los bares o restaurantes. Y es que, por ejemplo, en Polonia siempre o casi siempre debes dejar propina. Es algo de mala educación y que está mal visto que tú vayas a un restaurante y no dejes propina. Tienes que dejar propina. Sin embargo, en España es algo diferente, y aunque en restaurantes quizá más caros, más elegantes, sí es posible dejar propina, en bares o restaurantes más a pie de calle no es tan normal y no es natural para nosotros dejar propina. Así que cuando los españoles viajamos por el mundo y nos enfrentamos a esta situación de que tenemos que pagar una propina, no lo entendemos. Cuando ellos se ven en la situación inversa en España y se dan cuenta de que por un café con leche en un bar normal no tienen que dejar propina, tampoco llegan a entenderlo muy bien. Otra cosa muy llamativa que hacemos los españoles que me estáis viendo: os imagináis un bar, un restaurante, cuando entráis, esa primera salita de entrada, con una barra normalmente, gente sentada, tomando algo, tapeando, miras al suelo y ¿qué hay en el suelo? Cáscaras de pipa.
palillos, servilletas, un montón de cosas que tiramos al suelo. Y es que en la cultura española esto es algo que realmente nadie lo verbaliza. En general no somos conscientes de eso, pero cuando estamos en un bar está naturalmente aceptado que la servilleta que tú uses la tires al suelo, o el palillo, o las cáscaras de las pipas, o de lo que te estés comiendo. Esto para un extranjero es muy raro porque ellos lo primero que piensan es: pero qué panda guarros, mira cómo está el suelo. Pero en fin, que es una cosa cultural que nosotros yo creo que no pensamos, simplemente está algo aceptado y lo hacemos, pero que para ellos es muy raro. Otro tema yo diría un poco polémico y que a mí cuando sale en clase me frustra muchísimo, y de verdad que se lo repito y les insisto un montón de veces en que se metan eso en la cabeza y se lo graben a fuego, y es el tema de los churros. Lo primero que quiero dejar claro aquí es que los churros hay dos tipos: los churros o churritos, que son más pequeños, y el segundo, las porras, es un churro pues más gordito, más grande. Para ellos, cuando en su país hay algunos bares que ofrecen churros, typical Sperry's, ¿no? Todo esto, es muy normal tomarlos como postre, así que cuando ellos van a España tienen la concepción de que los churros se comen siempre de postre, pero nada más lejos de la realidad. Los churros son siempre un desayuno, y este es otro choque cultural. Los españoles también tenemos desayunos no solo salados, no solemos desayunar huevos, sino que más bien tenemos desayunos basados en tostadas, con jamón, con aceite, con tomate, y también desayunos dulces donde incluimos los churros. Imaginaos comeros una paella enorme en familia, estás ya lleno, y de postre churros. No. No. Los churros, desayuno. ¿Tú quieres tomando tú quieras? Correcto. Pero normalmente los churros es una concepción cultural hecha para el desayuno. Otra cosa muy rara, y ahora entramos en este terreno de fiestas, tradiciones y costumbres más que en gestos o en temas de gastronomía. Uno de los temas que quiero tocar, y que es verdad que cuando un español lo reflexiona es un poquito raro, y es el tema de tirar de las orejas en los cumpleaños. Y es que los españoles, cuando estamos celebrando el cumpleaños de alguien, es muy habitual que al cumpleañero le tiremos de la oreja tantas veces como años cumpla, incluso añadiendo uno más de regalo. Parece muy raro, y es que sí, realmente vamos a pensarlo. Llegar a casa de alguien: tío, felicidades, tu regalo, y de repente le coges la oreja. ¿Pero qué nos pasa? De hecho, yo estuve investigando acerca de esto. Es que antes había una leyenda en España que decía que si tu lóbulo era más grande y más largo cuando eras mayor, significaba que habías tenido una vida plena, con mucha suerte y muy buena. Así que yo creo que de manera inconsciente y ya de manera cultural, los españoles cuando vamos a un cumpleaños queremos que esta leyenda se cumpla, que tengamos una buena vida, y tiramos tantas veces como haga falta de la oreja del cumpleañero. Cuidado si cumplís años en España, si os cogen de la oreja no pasa nada, chicos, no pasa nada. Por último, he seleccionado 4 cosas, 4 tradiciones que ellos tampoco entienden muy bien y que son un poquito raras. Pero espérate un momento, antes de seguir, suscríbete. Este vídeo está siendo muy interesante, no me digas que no. Así que suscríbete que seguimos. ¿Ya la has dado? Venga, vamos a seguir. La primera de ellas es la celebración del Día de los Santos Inocentes, no como en otras partes de Europa. En otras partes de Europa el Día de los Santos Inocentes, ese día de gastar bromas, no se celebra en Navidad, como lo hacemos los españoles, sino que se celebra normalmente en abril. En Polonia, por ejemplo, se celebra también en abril y se llama Prima Aprilis. En América en general este día se conoce como el April Fools. Como veis, todos ellos son en abril, y sin embargo los españoles lo celebramos en Navidad, y además con este título tan claro, Santos Inocentes. Lo que hacemos los españoles, y que es algo que si no lo habéis pensado nos encanta, es dar la vuelta a la situación. El Día de los Santos Inocentes es un día realmente de conmemoración de santos que han muerto. ¿Qué hacemos los españoles ante una celebración que sería algo más bien triste o solemne? Los españoles le damos la vuelta y hacemos de este día un día donde gastamos bromas, donde el inocente eres tú. Digo, la misma idea de April Fools o Prima Aprilis, pero trasladado a esta tradición cristiana y celebrándolo en Navidad. Porque los españoles lo que más nos gusta es dar la vuelta a todo, cambiarlo y hacerlo nuestro. Otra tradición muy curiosa a ojos de los extranjeros es la del roscón y el haba. Nosotros comemos el Día de Reyes, el día 6 de enero es tradicional comprar un roscón de Reyes, que es un pastel, os pongo por aquí una imagen, circular, redondo, donde dentro están escondidas 2 cosas: una figura, que puede ser un personaje, un rey, cualquier cosa, y un haba seca. Este juego tradicional consiste en que el Día de Reyes toda la familia se
reúne, corta trozos del roscón y se los comen. Si la persona que encuentra la figurita, el rey, es coronado rey y se supone que en ese día pues va a tener un día muy feliz, todos tienen que cumplir sus deseos y en definitiva es el rey o la reina del día. Sin embargo, si encuentras el haba, este haba seca, significa que has perdido y te toca pagar el roscón, así que cuidado con las habas. Esta tradición, que a mí me parece una tradición pues muy guay, que para los españoles es algo muy familiar y con lo que estamos siempre muy conectados, para los extranjeros es algo muy diferente a lo que no están acostumbrados, tanto el hecho de celebrarlo el Día de los Reyes como con este juego y la tradición de encontrar el haba o encontrar el rey. Pero ya os digo que es una tradición que les encanta y que les resulta sumamente curiosa. Otra tradición que sale en clase, porque tiene que salir en clase, es la celebración de la Semana Santa. Para ellos la Semana Santa, normalmente en los países así más europeos, es una tradición, como digo, religiosa, donde el país puede ser más o menos religiosa, pero que en definitiva es una celebración, nos reunimos con las familias, ya está. Sí, muy en general. Pero en España, ¿qué hacemos? En España cogemos figuras de Cristo, figuras de vírgenes y de cosas que sean llamativas y grandes y que pesen mucho, y ¿qué hacemos? Las paseamos por las calles y la gente va a verlo, hacemos procesiones. Hay gente que durante todo el año se prepara para llevar estas figuras tan pesadas a los hombros, que se llaman costaleros, para los que me veis extranjeros. Esto es verdad que para los españoles nos parece algo muy habitual, muy normal, y es que estamos completamente habituados a verlo todos los años. Cuando llegan a España se encuentran estos desfiles, estas procesiones con estas figuras tan grandes, tan decoradas, con oro, flores, con todo tipo de adornos, y también estas figuras de los nazarenos, que todos me dicen en clase, el Ku Klux Klan, no, por favor, los nazarenos. Los nazarenos simbolizan a personas, van enmascarados, porque da igual quién sea, no importa quién seas, pero tú sigues el camino a Dios, de penitencia y todas estas ideas. Así que si sois extranjeros, si vais a España, no os asustéis cuando vayáis en Semana Santa y veáis estas carrozas tan grandes con estos cristos tan sumamente decorados, tan artísticos también, esas vírgenes con las velas, donde todo el mundo, hay gente que llora, por Dios, que nos emocionamos los españoles con la Semana Santa, sobre todo en Andalucía, es algo que se vive muchísimo. Ya os digo que es un rasgo cultural. Para nosotros la Semana Santa ya no es solo una cuestión cristiana, sino que es algo más, es un símbolo de nuestra cultura y nuestras raíces, y que en fin, que hay gente que lo celebra muchísimo, otros no, esto depende de la persona, pero lo cierto es que las procesiones no dejan indiferente a nadie. Y he dejado para el final la joya de la corona, porque esto yo he tratado en clase y que yo no pensaba que fuera tan raro, pero que me llevé una sorpresa enorme al ver las caras de mis alumnos diciéndome, Elena, ¿esto qué es? ¿España? De verdad. Y es el Día de la Sardina. Esta es una celebración que hacemos los españoles, creo que en otros sitios de Latinoamérica también se celebra, y es que el miércoles de ceniza, el último día de carnaval, celebramos el entierro de la sardina. De nuevo, esta es una tradición donde los españoles nos gusta dar la vuelta a todo y ver la parte divertida o cómica de las cosas y no darle tanta importancia ni a la muerte ni a nada. ¿Qué hacemos durante esta celebración? Bueno, pues básicamente, como sabéis, en carnaval nos disfrazamos, podemos ser la persona que queramos, podemos ser un rey, una princesa, un dragón, lo que tú quieras ser, puede ser en carnaval, ¿no? El último día, este miércoles de ceniza, celebramos el entierro de la sardina, y es que la sardina se ha muerto. Y como se ha muerto, todos los españoles vamos a llorar, hacemos procesiones muy similares a Semana Santa, más comedidas y más chiquititas, eso sí. Paseamos a la sardina mientras le lloramos, vamos con nuestras túnicas negras porque estamos muy tristes por la sardina que se ha muerto. Y finalmente terminamos esta celebración, este paseo, con una sardina, como digo, no es real, es una sardina de papel o de cartón, quemando esta sardina. He estado ahondando en por qué hacemos esta celebración y qué simbolismo hay detrás de, bueno, pues esta diversión de llorar a una sardina que la vamos a enterrar y que se ha muerto el miércoles de ceniza. Esta sardina estaría simbolizando el pasado, que lo quemamos, lo dejamos atrás, nos olvidamos y vamos a seguir con nuestra vida y vamos a esperar que sea con suerte y que sea una vida buena. En España esta sardina es también una muerte de la que nos reímos, de la que decimos, bueno, te lloro, pero es una broma, me da igual, ha muerto, pues bueno, pues seguimos vivos los que seguimos vivos y ya está, no hay que darle tantas vueltas, nos reímos por lo importante en España, y eso es algo que es muy cultural. Lo importante
importante al final es reírse. De una cosa, de otra, de una manera, de otra manera, unos más, otros menos, pero nos encanta reírnos. Vamos a reírnos también de la muerte porque es parte de la vida y a seguir para adelante. ¿Ya está? Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya resultado súper interesante. Como siempre, si no quieres perderte nada de contenido en mi canal porque se vienen cosas increíbles, dale like a este vídeo y suscríbete para estar al tanto de todo lo que subo. Déjame en comentarios, ¿conocías estas costumbres? ¿No las conocías? ¿Conocías otras? ¿Qué costumbres hay en tu país que puedan parecer raras a los españoles? Coméntame todo, que yo siempre os leo y me encanta leeros y contestaros a todos. Compártelo con tus amigos para que vean qué cosas tan raras, qué costumbres, qué tradiciones tenemos los españoles y que los extranjeros no entienden o que al menos les parecen raras. Y sin más, nos vemos muy prontito en otro vídeo. Os mando muchos besos. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like porque hay muchísimas tradiciones y costumbres españolas que no comento en este vídeo, pero que puedo comentar en un segundo vídeo. Así que dale amor a este vídeo, compártelo, coméntame y nos vemos muy prontito en esa segunda parte. ¡Chao!